Gracias. Buenas. Hola. Bueno, hola. Bueno, estamos duplicados. ¿Cómo andan? Yo soy Gala, voy a estar moderando la charla de el rol de los actores en el cine. Tenemos a Juan Minujín y a Soledad Villamil. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Primero que nada, gracias por venir a bancar este espacio organizado todo por estudiantes en un momento tan complicado del cine y de la educación pública. Así que, en primer punto, quería simplemente darnos un pequeño espacio al agradecimiento por estar, por bancar, y a todos ustedes por venir también y bancar la movida de la ENERC y del cine nacional y popular. Para empezar con la charla, quería preguntar y abrir la conversación a cómo ustedes eligen, ahora que ya tienen varios años de trayectoria, un proyecto. Si leen un guión, ya saben al toque si lo quieren o no, por qué, y qué es lo que los motiva a formar parte de una película, de una serie. Es una pregunta para mí no tan sencilla de responder, porque creo que hay es un multicapa, digamos, ¿no? De factores que se dan y que además en cada proyecto se dan de manera diferente. Si hay algo particular en este trabajo, yo tengo la sensación es que uno termina un proyecto, una película, una serie, lo que sea, y lo que viene va a ser totalmente distinto. Es muy difícil, en algún sentido, tener un protocolo o algo que uno pueda pensar en repetir de una vez a la otra, en todo sentido, en sentido desde la elección o por qué sí o por qué no, hasta cómo después uno aborda ese personaje o ese proyecto. Siento que no hay protocolo, no hay... sí hay experiencia. Está acoplando esto, ¿no? Un poco. Siento que sí se acumula experiencia y sí se acumula quizás el conocimiento de uno sobre sí mismo y sobre esta labor, esta artesanía que es actuar en el audiovisual. Pero es muy difícil eso, como encontrar denominadores comunes. Entonces, para ir un poco más a la respuesta, pienso primero que la lectura del guión es fundamental, por lo menos en mi caso. Siempre la primera sensación la tengo leyendo el guión. Leyéndolo como lo leemos los actores y las actrices. Creo que es una lectura particular la que hacemos del guión porque... sobre todo cuando uno lee un guión y ya sabe que le están proponiendo un personaje en particular, en la lectura a mí me pasa que ya estoy como un poco actuándolo mientras lo leo, teniendo sensaciones y imaginándome y viendo si me parece que es interesante, que es verosímil, que es divertido, que me toca, que me emociona, alguna de esas cosas o todas, en el mejor de los casos. Y creo que ahí empieza todo, en la lectura del guión. Después, obviamente que el resto de las condiciones de ese proyecto son muy importantes, desde los compañeros, el elenco, quién dirige, quién produce, cuánto se cobra, es muy importante también. Os digo, es una decisión que pesa cuando también uno ha llegado a un momento en el que tiene la fortuna de vivir de este trabajo, que es algo bastante... para agradecer y para valorar, pero bueno, el trabajo también se convierte en los ingresos que uno tiene, con lo cual el tema económico es un tema muy importante. Obviamente los tiempos también a veces tienen influencia, ¿no? Cuándo se filma, dónde, si uno puede, si no puede, si se superpone con otra cosa o no. Pero yo creo que el guión y el grupo humano, digamos, son como dos pilares fundamentales. El guión y quiénes van a ser los compañeros. Sí, yo coincido mucho con Sole. Para mí también, en principio, el primer acercamiento siempre es el guión y percibir si hay algo de eso que me habla a mí, que me interpela en algún sentido. Y después es un poco
el potencial que siento que puede tener o no ese guión combinado con esa directora o director, con esa productora, porque muchas veces los guiones tienen muchos agujeros, tienen muchas cosas para arreglar, muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, entonces pienso, bueno, pero esto se puede arreglar, encarar de otra manera, si es que hay como una permeabilidad en el director o la directora. La producción, quién lo produce y los tiempos en términos de cuántas semanas es el proyecto, porque también hay veces que hay proyectos que son súper ambiciosos, guiones que son, y después, bueno, se va a hacer en 4 semanas. Claro. Entonces después ahí ya hay algo en donde, más allá de las intenciones de que la película sea, etcétera, 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 hay algo que no está del todo conectado con lo que después se va a poder hacer en 20 días de rodaje. Entonces es un poco como ecualizar un poco todo eso, ¿no? Son pocas las veces donde todo es súper, o sea, todo es tipo la mejor directora para ese proyecto, el mejor guión. O sea, siempre como hay algo en donde, bueno, uno tiene que empujar, me parece un poco, ¿no? Y obviamente también el elenco, las personas que van a estar como alrededor de eso. ¿Y cómo es, una vez que ya eligen participar, el análisis ese del guión que hacen para construir el personaje y el trabajo con el equipo de dirección? Esto que vos decías de no es lo mismo trabajar en un guión con un director que con otro, ¿qué es lo que hace, digamos, esa diferencia y cómo se encara un proyecto una vez que ya sabes el personaje que vas a hacer? En cada caso es distinto porque la comunicación con cada directora o director es distinto. En general, todos los guiones en los que yo he participado han requerido de una serie de... No de correcciones, sino de clarificar algunos puntos de vista o volver más nítidas algunas cosas para mí como actor, digamos, con el proceso de empezar a darle vida y abordarlo y habitar un personaje y vínculos y qué sé yo. En general, siempre ha habido como una instancia de trabajo previo de poder tocar algunas cosas del guión. Cuando eso pasa, en general, bueno, son lecturas, son devoluciones, tratando de... Yo siempre trato de pensar en la función de mi personaje adentro de esa historia y no empezar a pedir cosas desde mi lugar de actor como de no, me gustaría que mi personaje se lo vea también un poco vulnerable acá, porque en realidad, o sea, no tratar de abrir más el abanico de mi personaje para yo como actor tener más lugar, sino dentro de la narrativa que tiene ese proyecto, que sean nítidos los caminos, ¿no? Nítidos digo para no sobreexplicados, ¿no? Que no pierda el misterio, el trabajo, pero sí que como que el espectador, o por lo menos una de las cosas que a mí sí me preocupa cuando leo un guión y cuando ya sé que lo voy a hacer y qué sé yo, es que el espectador no pierda el hilo emocional de lo que ocurre con ese personaje, digamos. Que el viaje emocional sea completo, que no se corte en el medio y que uno tenga que como espectador decir, uy, pero ¿por qué pasó esto? Etcétera. Entonces, eso sí es un momento como de trabajo previo que yo trato de darle y de trabajar con el guión, con los directores. Sí. Sí, me pasa algo muy parecido. Pensaba también que siempre hablando de la instancia del guión, que aún, por más elaborado que un guión esté y por más versiones que tenga, obviamente cuantas más versiones siempre es mejor, siempre se nota mucho cuántas versiones tiene el guión para mí. Eso es como ya cada vez me doy más sensible a eso, ¿no? Como que enseguida te das cuenta si un guión tiene 4 versiones o tiene 16. Es como bastante elocuente eso en lo cerrado que está, en cómo todo este trabajo que también decía Juan en relación a la verosimilitud, a los arcos de los personajes y a un montón de cosas están elaboradas, ¿no? En esa primera lectura se agradece un montón cuando el guión está
así de trabajado, pero aún así, digamos, aún un guión muy elaborado, yo siento que nosotros, que los actores, es la primera vez que alguien va a leer el personaje de esta manera de la que yo me refería antes, que quizás no me es tan fácil describir, pero sí lo siento muy claramente, que es que lo leo en primera persona. O sea, yo ya leo ese personaje pensando y sintiendo las situaciones y tratando de habitar ese lenguaje, esas palabras o esas acciones que el personaje hace, o cómo se vincula, o qué le dice al otro y cómo recibe lo que el otro le dice, muy en primera persona. O sea, aparecen los actores y aparece esa lectura del guión, que creo que indefectiblemente, y por más elaborado que esté, va a aparecer ahí una singularidad, porque además no es lo mismo que lo haga yo a que lo haga otra actriz. O sea, yo voy a tener una lectura y unas sensaciones de ese personaje, de esos diálogos, o de esa curva, o lo que sea que le esté poniendo el ojo, que otra actriz va a ir por otro lado, seguramente, porque ahí aparece la subjetividad absoluta, ¿no?, del actor o de la actriz. Así que siento que ahí ese espacio es súper importante, que exista ese espacio, que la dirección y el guión abran ese espacio a los actores. Me parece que siempre enriquece muchísimo. Y después, un poco con respecto a cómo se prepara, o que también, como me sale lo mismo, como no hay protocolo, ¿no? Es como nunca podés hacer lo mismo porque siempre son mundos absolutamente diferentes, y todo es diferente, y la interacción con las personas es diferente, y los directores o directoras son diferentes, y quizás hay un trabajo que requiere de algo más específico, de investigación, o bueno, no sé, nunca. A mí me pasó con El Secreto, que nunca había ido a tribunales, por ejemplo, no conocía, no tenía ni idea de qué había ahí adentro, ni cómo trabajaba la gente que trabajaba ahí adentro. Entonces le pedí a un amigo abogado que me llevara, y estuve un par de días yendo y hablando y que me contaran historias, y siento que eso, no sé si sirvió para la actuación, pero a mí por lo menos me hizo sentir un poquito más confiada en que podía moverme en ese espacio con cierta verosimilitud, ¿no? Además de lo que podía trabajar en los ensayos o con el director. Digo, por ahí hay proyectos que requieren mucho de eso, o proyectos que requieren de otro tipo de elaboración, o no sé. Sería largo de enumerar, pero quiero decir, es específico de cada uno, me parece, de cada proyecto, de cada película. Me interesa retomar esto que decías de leer el guión en primera persona. ¿Cómo te desligás de yo, o sea, de primera persona Soledad o de primera persona Juan a la hora de encarar un proyecto y de leer el guión y de meterte o de armar, conformar el personaje? No, sí. Es que yo creo que es creo que esa primera persona, lo voy a decir un poco, quizás suena un poco rimbombante, pero creo que esa primera persona es la primera persona del artista que hay en mí. No necesariamente yo, sino como mi parte más creativa piensa, asocia, imagina. Por eso también hablaba de la subjetividad, ¿no? Como que realmente si el personaje lo hago yo es una cosa, si lo haces vos es otra. Pero no soy yo, Soledad, digamos, mi yo más social, cotidiano, habitual, ¿no? Sino es el que se predispone a imaginar, a crear, a inventar, que es un proceso consciente e inconsciente también, ¿no? No es todo lo que, bueno, voy a hacer esto, ¿no? No es un Excel que va llenando, por lo menos no en mi caso, sino más bien pienso darle también lugar a algo que no controlo mucho, pero que surge de las formas más inconscientes, en un sueño o en una imaginación, o en algo que por ahí, no sé, lees una escena y quizás a los 3 días decís, o el día que la filmaste, cuando te vas decís, tendría que haber. Eso es bastante habitual. Pero digo, no soy yo, a eso me refiero, ¿no? Y por otro lado, cuando hago un personaje tampoco dejó de ser tanto yo. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? No es que me enajeno y por un rato me tienen que llamar a mí por el nombre del personaje. No me pasa eso. No es por lo menos mi manera de entrarle. No es que dejo de ser yo. Es raro, dejo y no dejo, no sé. No aclaré nada con lo que dije. Muy confuso. Yo lo que pasa es que recién la escuchaba, Sole, yo
La primera lectura en realidad no la hago tanto desde la empatía con ese personaje. Es como que la primera lectura trato lo leo a ver si me fluye, si me corre el guión, si me corre la historia. Me doy cuenta muy rápidamente cuando es como que le tengo que poner el hombro y remar una secuencia, una escena, una situación, un vínculo, como que digo, pero esto, ¿por qué lo hace un personaje? ¿Por qué haría esto? Es como que después me empiezo a conectar con el personaje del cual me están hablando. Y después, como dice Sole, en mi caso también es así. Yo nunca me salgo de mí. O sea, en realidad los personajes, al contrario, son como de diferentes aspectos míos que le voy poniendo a los personajes, ¿no? Digo, como en realidad no... Es como que un poco siento que la materia prima nuestra de los actores y las actrices son nuestras propias emociones y nuestras propias vivencias, nuestras propias impresiones, con lo cual a mí me encanta hacer el trabajo de investigación que decía Sole que hizo en tribunales. A mí me encanta, es uno de los momentos que más me gusta del proceso, porque es como que el momento primero de acercarme a situaciones humanamente que no me acercaría de otra manera si no es porque me la acercó la circunstancia del trabajo. Y segundo, porque siento que hay mucho material ahí y que eso es lo que un poco hace que yo me pueda correr de encarar a los personajes siempre con la misma cabeza, con la misma forma de pensar, con la misma, ¿no? O sea, como poder singularizar, particularizar. O sea, uno cuando se acerca, no sé, cuando se acerca uno puede decir, este es un abogado. Bueno, los abogados son medio así, o los policías son medio así. Bueno, después uno cuando se va acercando y acercando y acercando, bueno, cada policía es distinto, ¿no? Como cada estudiante de la ENERC es distinto, o sea, hay algo en común, pero después cuando uno quiere singularizar y correrse del lugar común, que es como el enemigo más grande que tenemos, el trabajo de investigación ayuda un montón en ese punto también. A ver con qué seguimos. Bueno, aprovecho para preguntarles, ya que estamos hablando de cómo construir un personaje, si hay alguno de todos los que hayan hecho que digan, este es el que más disfruté hacer, o el que mejor me parece que quedó, o uno como que lo sientan, No sé, yo no tengo muy elaborada esa respuesta. No sé, también siento que o sea, lo que después se imprime, digamos, lo que queda, ¿no? En la pantalla, por un lado está compuesto por un montón de factores, ¿no? Ustedes lo saben más que nadie, en el sentido de que, bueno, uno hace una parte y después cómo ese personaje queda, resulta, digamos, y emociona o no emociona, impacta o no impacta, o cómo termina siendo, digamos, la presencia de ese personaje en la película o en la serie, depende de muchísimos factores, no solo del trabajo personal. Cada vez a mí me pasa más que tengo más conciencia de eso. Cuando empecé a laburar, sentía que tenía que hacer todo. Quiero decir que si la escena era una escena, no sé, dramática, iba a depender de toda la carga dramática que yo le ponía a la escena y sentía que todo el peso estaba sobre mis hombros. Y bueno, la experiencia me enseñó que no es así, porque muchas veces le puse mucha carga y salió como el orto, o porque nada, como vas entendiendo que el lenguaje audiovisual es un lenguaje que se compone de un montón de elementos, ¿no? Lo cual alivia en parte y también facilita porque uno trabaja. Yo aprendí y sigo aprendiendo a trabajar cada vez más a favor o ayudándome y ayudando a la técnica, al cámara, al director o a lo que se quiera realizar, ¿no? Como que decís, bueno, la escena es esta, es una escena, no sé, de una determinada característica y se va a contar de esta manera. Bueno, cómo opero también para que eso funcione, para que me funcione a mí, pero para que también le funcione a la cámara, para que se pueda contar, si es un plano, nada, el tamaño del plano, un montón de cosas que fui aprendiendo, que por cierto no hay muchos espacios en donde se
aprenda o se practique fuera de la profesión en sí, lo cual también me pregunto mucho como ese entrenamiento, digamos, que a mí me lo dio la vida, digamos, cómo se podría hacer también, pues me parece que es una formación que no solo los actores y las actrices estaría bueno que tengamos, sino también los técnicos del audiovisual también, porque es como hay una sinergia ahí que siento que en la mayor cantidad de los casos se pierde. Hay gente pensando cosas de diferente manera, teniendo ideas, ¿no? Como si llegamos a la mañana, no sé, y tenemos tal plan de rodaje, vamos a hacer estas escenas, y cada uno pensó cosas, ¿no? Yo pensé algo, nosotros por ahí pensamos algo, y el director por ahí pensó otra cosa que no la terminó de comunicar bien, o la directora, y el fotógrafo quiere hacer algo, quiere probar algo que le tiene una idea buenísima, y la quiere probar en esa escena, pero no me enteré muy bien, y no sabemos muy bien cómo va a arrancar, y si va a ver primero va a ser el general, o después van a ser los cortos, o al revés, o es un plano secuencia. Lo que quiere decir es que sí, te vas enterando a lo largo de la jornada muchas veces, pero me parece que hay algo previo a decir, bueno, pará, a ver, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Ok, ¿lo vamos a hacer de esta manera? ¿Cuántos planos vamos a hacer? ¿En qué orden? Si tenemos que dejar uno afuera porque se nos va el tiempo, ¿cuál vamos a resignar? Un montón de cosas que yo siento que es información que nos puede ayudar a todos a llegar a la mejor versión de la escena posible. Si hubiera un diálogo, que yo siento que en la mayor parte de los casos está bastante deteriorado, cortado. No quiero generalizar, pero es una situación que en general se da, como si dijéramos, no tenemos el espacio, el tiempo, el momento en la jornada de decir, vamos a hacer esto, a ver cuál es el mejor partido que le podamos sacar desde todas las áreas, ¿no? Porque nosotros somos un área. Nada, no sé cómo llegué hasta acá, pero hago un punto. Retomo un poco lo que decías de los personajes. No, yo tampoco, no tengo... Sí, hay procesos que me divertí mucho, que me divertí, pero... Me había olvidado totalmente. En todo sufrí porque nadie decía lo que había, que se estaba haciendo. Hay procesos en donde me divertí mucho y el resultado por ahí no es un resultado que yo diga, salió genial y eso, o sea, como que hay veces que uno por ahí la pasa genial y el resultado tampoco es tan genial y lo opuesto, pero en general yo la paso bien cuando doy en la tecla, o sea, cuando siento que doy en la tecla, qué sé yo, no sé si lo doy o no, pero cuando siento que hice un trabajo que estuvo presente, que estaba habitado, que no empujé demasiado ningún sentido, ninguna emoción, que no empujé mucho y que la cosa apareció. Y un poco retomando lo que dice Sole, muchas veces eso para que aparezca, que es como algo un poco delicado, ¿viste? Como un poco atmosférico, o sea, no es que, bueno, hacemos esto más esto y entonces va a aparecer, es como, sobre todo digo, que aparezca esa vida en los actores, que aparezca eso, es como algo que cuando en el set y en la comunicación, con la producción, con todas las áreas y qué sé yo, está un poco trabado, o está demasiado apresurado, o está demasiado tenso, a veces es difícil. A veces de los actores y las actrices se espera que van a hacer 2 lecturas. O sea, todos los equipos tienen miles de días de page to page, hacen scouting técnicos de todo y van todos y están bloqueados y están pagados durante semanas de previa. Entonces los actores es un ensayo, una prueba de vestuario, una prueba de maquillaje y a grabar, y además a grabar, a resolverlo rápido. Y muy bien. Muy bien. Porque nunca más se va a volver a hacer y además no hay tiempo para pasarle, o sea, chicos, dale. Entonces, eso sí me parece que es algo para tratar de observar con las limitaciones que tenemos en la industria acá en Argentina, que es que sí, no se puede por ahí, no se puede bloquear un actor, una actriz 3 meses antes porque, bueno, qué sé yo, está en otro proyecto, si hay que bloquearlo hay que pagar, bueno, un montón de cosas, pero dentro de las limitaciones que tenemos sí me parece que es una cosa para reflexionar un poco, de decir por qué hay áreas que se les reconoce un montón de tiempo previo y que a nadie espera que el director de fotografía llegue a una locación que no conoce, que no sabe muy bien con qué elementos va a contar para iluminar y que le ilumine en 1 hora y media,
quiere decir que lo ilumine, que venga el gaffer, que vengan todos, qué sé yo, que pongan todo en 1 hora y media y esté grabando 1 hora y media. De los actores se espera que lleguen, se maquillen y rápido, o sea, que se pierdan muy poco tiempo en maquillarse, en prepararse, qué sé yo, y que ya estén afinadísimos. Al 100. Entonces, ahí sí creo que hay algo, igual ya me fui del tema, ¿no? Pero sí creo que hay algo que es interesante también, abro un poco la conversación acá porque hay muchas áreas, ¿no? En el ENERC de diferentes áreas técnicas y qué sé yo, que es decir, bueno, ¿cómo hacemos para también, no porque los actores y las actrices se pongan rompebolas, que también lo hay, que también hay mucho de, no, los actores son sensibles, entonces no sé qué, no digo eso, sino de decir, hay que preparar un poco el ambiente para que eso ocurra. Y a veces no es que sale así nomás, no es automático. En algunos proyectos que haya salido bien esta comunicación, vamos a poner. ¿Cómo es? Ninguno. No, hay un montón que sí, La pregunta. No, ¿cómo es el trabajo con el resto de las áreas? ¿Cuál es la comunicación que existe entre...? Porque estoy muy de acuerdo con lo que dicen. La mayor parte de las áreas trabajan en conjunto muchas semanas antes y después llegan los actores a ponerle el cuerpo. Y como quería saber cómo es la combinación con esas áreas y qué les suma a ustedes para la actuación, por ejemplo, la fotografía o el vestuario o el decorado, el arte, más allá del rol del director, que de toda la maquinaria cinematográfica les suma a ustedes para el personaje, digamos. No sé si se entendió. Sí, se entiende perfecto. Okay. En principio, hay muchas veces que sale muy bien esta comunicación, ¿no? Y además quiero decir que además hay veces que en los proyectos sale bien y un día sale un poco mejor y otro día sale peor, etcétera. No es que, tipo, fue una mierda, estuvo bueno. Con respecto a lo que decís de la interacción con las otras áreas, y retomo también un poco lo que dijo Sole, que es que el lenguaje audiovisual, la actuación es una herramienta más y que nosotros, el sistema está organizado alrededor de las directoras y los directores y los actores y las actrices en el sentido de voy a ver la película esta o aquella, pero podría ser, o sea, las estrellas podrían ser los editores también, porque en definitiva también son los que terminan de reescribir la película y darle verdad o no a una escena en un diálogo, en el timing y qué sé yo. Entonces me parece que yo por lo menos tengo muy claro que uno hace un aporte muy preciso en algo y que colabora yo le colaboro al fotógrafo o a la fotógrafa y el encuadre también me colabora a mí, la luz me colabora, el maquillaje ni hablar, o sea, todas las áreas van sumando eso que es hacer una película, que es esa cosa extraña de decir de un papel, de la idea de alguien de un papel, hagámoslo que parezca, no que parezca verdad, sino que comunique algo emotivo al espectador. Y eso es un trabajo que requiere muchas cabezas y mucha coordinación. Con lo cual, a mí me colabora mucho todo. O sea, tengo muy en cuenta qué encuadres hay. O sea, no es que en cuenta que esto lo voy a actuar así o así, pero sí, como decía Sole, hay escenas en donde digo, esto en realidad, más que mi actuación, qué sé yo, es más, bueno, si se me enfocan así de frente, no sé qué, va a salir mal. Si es viste, y se ve un poco la oreja y un poquito del ojo y tiene más misterio, qué sé yo, bueno, vamos a andar mejor. Es como que, es el lenguaje, ¿no? Que uno habita, que trata de habitar. Sí. Creo. Total. Sí. Yo creo que, bueno, obvio que en la composición de un personaje lo que se ve del personaje, podríamos decir, las áreas que tienen que ver con maquillaje, peinado, vestuario, arte también, ¿no? Porque, digo, llegás al decorado que es la casa de tu personaje y eso va a contar muchísimo, ¿no? De cómo es, o el lugar de trabajo, arte, obvio. Ahí las chicas de arte. Sí. Arte no solo en términos de decorado, sino en términos también de props, ¿no? Sí. Es como, para mí uno de mis roles asociados más importantes es el utilero o la utilera. Es como alguien con quien trabajo, es como, creo que
más allá, digo, de esto de vestuario, que en general más o menos está resuelto cuando uno empieza a filmar, con lo cual, bueno, es algo que quizás durante el rodaje no está tan presente, pero sí que requiere algo intenso en la previa. Después maquillaje y peinado, que es de todos los días y que tiene, bueno, es un vínculo muy íntimo, ¿no? Y además es como, se genera ahí también siempre, y en los buenos casos, que son muchos, como una situación de mucha intimidad, familiaridad, ¿no? El momento de prepararse para filmar es el momento con el que uno llega, se cuenta cómo fue la noche o el día, depende del horario del rodaje, y hay como una interacción ahí muy familiar de grupo con maquillaje y peinado. Pero después, además, yo creo que hay dos roles que para mí son como de codo a codo, o tres, ahora que lo pienso. La asistente o el asistente, que es como la persona con la cual, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Dirección. ¿Qué vas a filmar? Dirección, sí, me refería a dirección. Que es el que tiene el plan en la cabeza, ¿no? No sé, algo concreto que ahora me viene a la cabeza es si viene el orden y, no sé, hay una escena, hay 4 escenas y hay una que tiene un requerimiento, no sé, emocional o mucho texto o lo que sea, y yo la veo que está abajo y le digo, che, podemos hacer esta antes porque no quiero llegar con la última energía del día a hacer esta escena. Digo, hay cosas como del orden de las escenas y también de cómo se va a filmar, que me parece que está buenísimo tener buen diálogo con el asistente de dirección o la asistente de dirección. Arte, utilería, fundamental. Para mí, alguien que resetea bien, por ejemplo, y que yo no puedo descansar de la continuidad del reseteo, ¿no? Llegué y no estaba la botella de agua y vamos de nuevo porque no estaba la botella de agua. Digo, una boludez así o algo... la manipulación de los objetos, no sé, como que es algo que todo el tiempo está pasando, ¿no? Todo el tiempo estás manipulando algo y ese algo tiene que estar listo, ser apropiado, reseteado y un montón de cosas. Entonces el trabajo con arte es como súper íntimo también. Sí, además tiene que ser propio a tu personaje, porque muchas veces uno llega a la casa de uno sí. y decís, bueno, por ahí no lo ordenaría así. Exacto. Entonces es como cuando se da ese trabajo en conjunto Exacto. con la gente de arte, ambientación. Exacto. Y qué sé yo. Está Más bueno. desorden, menos desorden es siempre Sí, muy clave, ¿no? Uno dice, ¿por qué está tan ordenado? No, esto estaría más desordenado. ¿O por qué? ¿No? Como no lo apoyaría acá, o un montón de cosas que hacen a la lógica del personaje, en donde arte y actuación están muy vinculados. Y después para mí cámara, como, ¿no? Como cámara es como tu compañero de baile, digamos, ¿no? Es como estás bailando con la cámara. Entonces el poder tener una buena comunicación con quien esté haciendo la cámara es fundamental. Sí, total. Sí. Buenísimo. Si tuviesen que, para nosotros que somos en su mayoría, no sé si todos, pero la mayoría somos estudiantes, si tuviesen que dar un consejo o un no hagas esto, por favor, con los actores, ¿cuál sería? Oh. No, bueno, hay algo por lo pronto que tiene que ver con dirección y producción, que es el tema del tiempo, de cómo organizar el tiempo, que es la gran pregunta y el gran misterio de un rodaje, ¿no? Yo creo que hay algo ahí muy de base, que es eso, como pensar el tiempo no solo desde los requerimientos técnicos, sino también pensarlo desde las necesidades de los actores. El tiempo, ¿no? Como esta cosa que decía Juan, de repente, bueno, apurar, porque, ¿no? Y hay veces que no, nosotros lo que hacemos no se puede apurar, ¿no? Es como hay algo que, ¿no? No hay manera, no lo puedes apurar. Después, a dirección, para mí, tienen que hacer clases de teatro. Me resulta muy raro que alguien que no haya pasado por su cuerpo la experiencia de actuar, no digo para ser actores, bueno, quizás descubren su verdadera vocación, pero sí hay algo de la interacción que si está pasado por el cuerpo es muchísimo más fácil para mí, y hay una empatía y hay una fluidez, digamos, en el vínculo con dirección que para mí es muy importante. Bueno, esas son las dos que tiro yo. Vos tira otra.
No, pienso en pienso que hay algo que, pues después son cosas muy concretas, ¿no? Pero en la cosa colaborativa de todos trabajando como no en pos de que salga, de que el día termine bien, de que uno se vaya a la casa con el material que quiere y qué sé yo, que es la preocupación de todos los que estamos en un rodaje todo el tiempo. Sí me parece que hay algo que son boludeces, que por ahí tarda el mismo tiempo, pero que es tratar de pensar que los actores y las actrices tienen que recrear, tienen que armar una verdad emocional, que todo lo que colabore de los equipos a eso ayuda mucho. Digo por decir una boludez total, pero si uno está actuando acá y tiene la cámara acá y el campo visual de uno está lleno de gente haciendo muchas otras cosas, aunque sea en silencio, pero está tipo... Es muy difícil que un actor pueda proyectar algo de su imaginario mientras está ocurriendo eso. O por lo menos a mí es una de las cosas que yo suelo pedir sin tratar de no ser hinchapelotas, pero sí como, bueno, los campos visuales tenerlos libres a donde uno está proyectándose. Todos los props que puedan ser reales, aunque no se vean, a mí me ayuda. Muchas veces con los equipos de sonido, yo muchas veces trato de, sobre todo ahora que hay un desarrollo tecnológico en donde uno puede postproducir el sonido muchísimo, y entonces a mí hay veces que me frustra mucho que haya que se que se repitan cosas de la imagen que uno no las va a poder agarrar de nuevo. Por ejemplo, que te quedás sin luz porque estás filmando en un exterior, porque se atrasa mucho porque está pasando un avión no sé dónde, entonces no, porque después el sonido va a quedar sucio. Digo, bueno, como hay algunas cosas en donde yo digo, todo lo que podamos, o que te dicen, no, ahora no uses esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque el plano por acá, bueno, pero yo tengo que seguir actuando la situación, o sea, no para hacer todo exactamente igual, pero hay algo, todo lo que desde la técnica, a mí por lo menos como actor, me ayuda a que todo eso siga siendo un poquito lo que veníamos haciendo, y que no es que porque entonces el plano se cortó un poco me sacan todo, a mí me ayuda, digamos. Claro. Y obviamente lo que dice Sole de los tiempos y eso, desde ya, ¿no? Desde ya. Sí. Seguir contando con las herramientas para actuar, digamos. Claro, seguir pensando que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir comunicando algo que tenga mucha verdad. O sea, que mucha verdad en el sentido que después el montajista, cuando lo esté haciendo, bueno, diga, che, esto comunica, lo pongo. También, claro. Lo pongo porque está bueno. Uh-huh. Porque si no, como que ya es bastante adverso hacer que algo de una escena estemos nosotros dos y tenga verdad, ¿no? Y tenga verdad, tenga fluidez. Uno tiene miles de acciones, lo que tienen todas las otras áreas también. Entonces es como, bueno, dar una mano en ese sentido. ¿Y cómo fue? ¿Ya habían trabajado juntos? No, es la primera vez. Ellos acaban de terminar de filmar una serie. Uh-huh. Aplausos. ¿Cómo fue para ustedes esa experiencia de trabajar juntos, actuar juntos? Fue buenísima. Sí, fue un placer. Fue buenísima. Nos conocíamos hace un montón de tiempo, pero nunca habíamos trabajado juntos. Entonces, teníamos mucha familiaridad porque nos conocíamos, las familias, etcétera. Pero no, yo por lo menos en principio en Sol encontré una persona que tenía como las mismas inquietudes y la misma forma de encuadrar el trabajo y de dedicarle. Con lo cual para mí fue un muy, muy lindo encuentro. Recontra. Porque hay veces que uno se encuentra con alguien que, inclusive alguien que puede por ahí lo admira el trabajo y todo, pero después la forma de trabajar es distinta, no sé, como que hay algo que no enganchás, pero en este caso la verdad que fue muy fluido. ¿Sí? Súper, la verdad que sí, yo siento lo mismo y siento eso como también... cada uno, sobre todo cuando ya tenés como bastante tiempo de trabajo, te hiciste como medio de un método en el sentido de cómo vas a ir, no sé. Y si te encontrás con alguien que encara más o menos de la misma manera, es algo muy, muy lindo, muy enriquecedor. Filmamos en Bariloche y nos juntábamos a trabajar las escenas los días que nos filmábamos o la noche anterior y en el momento también, ¿no? Hay algo medio intangible también, medio difícil de explicar de cómo estás en el set,
qué sé yo. Sí, sí, Cuánto sí, hablas, totalmente. cuánto no hablas, cuánto te das un tiempo para vos, pero también haces chistes, pero no, pero sí, cuánto, en qué momento. Es como, es medio difícil de explicar, pero cuando Sí. se da ese timing es buenísimo porque uno, no sé, a mí me pasa que también por ahí estás con alguien que, no sé, o requiere mucha atención, o hace muchos chistes, o está de orto todo el tiempo. Digamos, hay como tantas maneras de abordarlo que no es tan fácil sintonizar en ese sentido, ¿no? Como que está No, buenísimo. totalmente. Y además, acá muchas veces los actores y las actrices cuentan con una impunidad adentro del sistema del set y todo eso, que es muy singular, en principio para mí es muy desagradable, porque es como que tienen el permiso de hacer una serie de cosas que los otros no. Y en este caso, la verdad que Sole era una persona como muy parte del equipo, muy una persona que no demandaba atención, que no era que llegaba y los asistentes decían, che, bueno, llegó Soledad, Ay, vayan a llevarle un café, vayan a traer no sé qué, ponerle el aire acondicionado, no sé cómo. Che, todas llegó las de mal cosas. humor. No, llegó de mal Claro, humor. todas Sí, cosas que realmente nos fuimos acostumbrando a algo que es un disparate, que es como que llega una actor y el equipo técnico le tiene miedo. Eso también es muy feo. Y en este caso, la verdad que también la forma en la que Sole estaba en el set, la forma también en la que hacía los contraplanos, digamos, cuando no estaba en plano, cuando estaba off cámara, ella también, la forma en la que me brindaba el trabajo a mí, que estaba actuando, etcétera. Digo, todas esas cosas que son de una concepción de trabajo, así que en ese sentido fue muy lindo. Oh. Gracias. Same. No, de verdad, Bueno, se abre el espacio para las preguntas, así que no sé quién está con el micrófono. Levante la mano el que tenga una pregunta. Yane. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Recupero algo que dijo Soledad, ese yo Soledad, que siento que es más la parte creativa, ¿no? Así que voy a ampliar la pregunta a ambos. ¿Cómo sienten que esa parte creativa de ustedes conectó con la herramienta, que en este caso es el cuerpo? Teniendo tantas oportunidades creativas, ¿cómo es que fue su conexión con la actuación y dijeron, sí, es esto, es por acá? ¿Algún momento, algo específico que dijeron, es mi herramienta y acá voy a poner mi creatividad, digamos? No, sí. Es que lo que pensé, cuando lo dijiste, pensé en la primera clase de teatro que tomé, que tenía 15 años. Tenía 15 años también. ¡No! Estás cargando. Increíble. Wow. Sí, Claro. Pensé en ese momento, porque pensé que, no sé, como tenía 15, creo que me sentía incómoda en todos lados y nada, era adolescente, ¿no? Y todo como con una nube acá en la cabeza todo el tiempo, y me acuerdo de ir a la clase de teatro y de repente haber pasado 1 hora y media, 2 horas y decir, bueno, esto es lo máximo. Y sentir que jugaba y que no tenía vergüenza, que podía imaginar. Es que esa sensación de que podés imaginar con el cuerpo y ser otro y otra y jugar, que claro, yo a veces pienso como que a uno a los 11, 12 años deja de jugar, ¿no? O, no sé, cuando pasa ya a esa etapa de la pubertad en donde te empezás como a oscurecer y a poner adolescente. Y yo siento que a mí a los 15 años me pasó que es como si de repente hubiese tenido esa posibilidad de encontrar ese espacio como de cierta liviandad y de juego y de imaginar y de jugar. Y lo siento como yo lo sentí así como una revelación. La verdad que evoco ese momento y lo sentí así como, bueno, acá bajó algo. Esto es para mí. Qué loco, a mí me pasó muy parecido a los 15 años también. Fui a mi primer clase de teatro y hicimos un ejercicio grupal. Fui medio como a mirar en un grupo que ya había arrancado y qué sé yo. Hicimos un ejercicio grupal muy típico de entrar como en calor, entonces todos caminan por el espacio. Cristina Vanegas era la profesora. Todos caminan por el espacio, qué sé yo, entonces empezamos a caminar. Bueno, ahora te cruzas con uno, lo saludás así, más cariñoso, no sé qué. Y en un momento dice, bueno, y ahora se cruzan con el que se crucen, se abrazan. Yo era muy tímido, además, entonces bueno, iba ahí, qué sé yo, y se acercó uno así, tipo, me dio un abrazo. De teatro. Sentido. de clase de teatro. Pero te juro que ahí fue como tipo... O sea, ahí dije, yo me voy a quedar acá. Porque no, hubo algo que me atrapó. Como que
Los me brazos acuerdo del el chabón. momento, Los brazos te atraparon así. Sí. No, pero hubo algo de... Me reí como tipo, me estás jodiendo, tipo, ¿de verdad estamos haciendo esto? Y él... Entonces, como que me reí a la vez, como que lo hice. Y sí, me parece que algo de esta dimensión un poco del juego y de la expresión, de un espacio expresivo muy del cuerpo, ¿no? Porque lo que decías es, hay otros espacios, digo, no sé, la poesía también es un espacio expresivo, pero no está atravesado el cuerpo como estamos nosotros actores y actrices, que bueno, es esa, ¿no? El instrumento, sí. Buena pregunta. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Vicky? No tengan miedo, pregunten. Es la oportunidad que tienen. Hola, gracias por venir, la estamos pasando muy bien acá. Yo tenía 2 preguntas. La primera, rescato lo que decía Juan antes de la coherencia dramática, ya que el cine no es como el teatro, no se filma por orden cronológico muchas veces. ¿Cómo hacer para mantener ese nivel? ¿O cómo se trabaja con el director o con el equipo para mantener esta cuestión de, no sé, bueno, hoy matan a tu perro, pero mañana es cuando nació tu hija? O sea, ¿cómo hacer para no pasarse y estar justo, como este equilibrio? Y la otra pregunta sería, cuando una escena requiere mucho dramáticamente, como que se rompan o que superen algo que tal vez ese día no pueden ofrecer, ¿cómo hacen para trabajarlo? Yo en cuanto a la parte como de la continuidad, digo, por un lado yo tengo como una especie de método que es, nada, me hago como una especie de escaleta de mis escenas adentro del guión y las tengo como muy, muy cortitos, o sea, el número de escena, la locación y lo que pasa en una línea muy cortita. Y después en general cuando los equipos de dirección y el equipo de continuidad, o sea, el continuista, la continuista, son piolas, hay algo en donde también ayudan mucho, que no es solamente la continuidad del eje o de la ropa, sino que también hay algo de la continuidad emocional que te puede ayudar. También tenemos la gran ventaja que uno puede, o sea, digamos, cuando empezaste o cuando empezamos era fílmico, era más difícil ver el material que uno había hecho hacía 2 semanas en donde, che, reaccionaste de esta manera o estás llegando de esta manera, acordémonos de eso para que tenga como un hilo, que el hilo emocional no se corte. Con lo cual es un poco también un trabajo con la gente de dirección y de continuidad en general. Después hay continuistas que solamente están mucho más en... Bueno, no, acá entraste por acá, saliste por acá, acá si saltas el eje no sé qué, o sea, como que están en otra, pero... O bueno, no están en otra, están en esa, pero no en el viaje emocional. Pero sí, igual es de las cosas más difíciles, ¿no? La cosa de poder... Porque muchas veces yo amo cuando se puede hacer lo más cronológico, es lo que más me gusta, porque muchas veces me pasa que llego, hacemos la escena 14 y la 16 ya la hicimos... ¿Y querés hacerla otra vez? Sí, qué lástima, porque en realidad le pifiamos, o sea, bueno, igual después todo en el montaje se arregla. todo se arregla. Sí, pero sí, no, la continuidad emocional, digamos, creo que es uno de los desafíos más grandes, porque... Sobre todo en las series, que son 80 millones de escenas. Emocional en eso. O sea, a veces es una boludez de, che, llegaste agitado y ahora es como que, digo, todas esas cosas que cuando uno está como espectador decís... O sea, ¿no se dieron cuenta? Son 100, son 60. No hay nadie que... Sí. No sé, como que son esas cosas que uno mismo no se dio cuenta, ¿no? Sí, y te cortan, ¿no? Te sacan de... Sí, de eso, del relato. Sí, claro. del relato, del viaje, de la ficción que estás tratando de tener. Sí, para mí es uno de los desafíos más grandes. Sobre todo en las series. Sí. Bueno, o sea, en las pelis también, pero en las series que son... tantas escenas, tanto tiempo, ¿no? Por ahí hiciste algo la primera semana y estás en la semana 10 y estás haciendo alguna continuidad medio directa y es como, bueno, hay que estar ahí muy conectado, ¿no? Y ahí sí, es muy en equipo, yo creo, muy en equipo. Es el registro corporal que uno tenga de lo que hizo antes y también, nada, que te digan, che, acordate que, porque... y la segunda pregunta con respecto a lo emocional,
La verdad es que a mí se me asocia un poco con esta cuestión de que también lo que decía Juan al principio, de que lo que tenemos que hacer los actores en el set es algo muy delicado, muy imbrincado con uno mismo, con el día que tenés, con lo que te está pasando y con que es tu propio cuerpo y tus propias emociones. Entonces, cuanto más espacio haya para esa búsqueda y más tiempo, en realidad, creo que es más fácil, digamos, aún en los días en los que uno no esté tan inspirado, que pasa, obviamente. Y para todo lo demás existe el mentol. Te pones un poco de mentol acá. Sí, yo los días sí, ¿no? es Tener difícil. tiempo para buscar, porque siento Sí. que es como que hay algo que ahí que sea emotivo, verdadero, Sí. verdadero o verosímil, ¿no? Y que todo resulte muchas veces es un desafío cuando no están dadas las condiciones de los tiempos de eso. Por eso, Sí. perdón, yo decía antes de repente no. si ves que esa escena está al final del plan, decís, no, por favor no me la pongas al final del plan, porque sé que la vamos a tener que hacer en 15 minutos y resolver rápido, ¿no? Como que hay cosas ahí de la producción y del armado que son importantes. Sí, para mí estas escenas como emocionales, digamos, hay algo de... Son primero que son como la preocupación cuando uno lee el guión, no sé qué, decís, uy, acá ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? O sea, como que uno las va teniendo en la cabeza. Digo, situaciones tipo, no sé, el velorio de tu papá, o no sé, situaciones en donde uno sabe que se requiere que el personaje tenga un estado emocional muy... Sí, no que sé, puede son... ser ya la que No hicimos es allá en la por... playa, por ejemplo, Sí. ¿no? Esa escena Sí, era una escena sí, re desafiante. sí, total. Yo creo que cuanto más tiempo, o sea, si para hacer esa escena tenés 3 días de rodaje, y bueno, en algún momento la vas a encontrar, pero no solo por intentarlo varias veces, sino porque seguramente, no sé, va a haber un montón de planos, va a haber un montón de posibilidades de buscar y de encontrar. 3 días por ahí es mucho lo que digo, pero acá lo que pasa es que, nada, siempre es todo muy apretadito, entonces eso complica un poco, ¿no? Sí. Me acuerdo de una entrevista que vi de Willem Dafoe que dice que tenía que llorar en una escena, qué sé yo, una película que estaba haciendo con Milo Pontecorvo. Que se despierta a la mañana, que venía bien, que sé yo, llega al set, saluda a todo el mundo, estaba bien, sentía que estaba bien la escena, no sé qué, estaba todo el set ahí, que sé yo, estaban armando, y en un momento el director dice, bueno, atención, por favor, quiero que hoy todo el mundo esté muy callado porque Willem hoy va a llorar. No. Así que por favor, todos callados, se van los que no tienen que estar. Y que lo anuló. Lo anuló. Le metió destrozó. una presión. Y sí, porque también pasa eso, digo, como que... Es un poco y un poco, sí, ¿no? es un poco y un poco. Sí. O sea, están todos hablando demos y a los tiempo, gritos, pero sí. tampoco tanto tiempo. Eso de llorar en las escenas es todo un tema también para los actores, por lo que vi en entrevistas a Willem Dafoe también. No, pero me surge una duda, después seguimos con las preguntas del público, perdón, me meto. ¿Eso se pauta con el director? O sea, vos decís, che, en esta escena la verdad es que es bastante emocionante, no sé qué, o si sale, sale, y si no sale, no sale. Depende, ¿no? Para mí depende. Para mí cuanto menos pruritos haya para charlar de eso con los directores y las directoras siempre es mejor. O sea, cuando es tipo, no quiero hablar de esto porque es un tema que a ver si sale o no sale. Como es una cosa que hay que ver. Primero pienso que está sobreestimado el tema de que se llora, que no se llora, qué sé yo, en general. Claro, como que en general me parece que que la potencia emocional no corre solamente por si está llorando o no está llorando, qué sé yo. De hecho, está lleno de actores que están todo el tiempo lagrimeando y que uno no se emociona, ¿no? Me parece que el camino es tratar de que la emoción la tenga el espectador, no necesariamente el actor o el personaje. Sí, y el guión, digamos. ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a ese momento, cómo llegó la película a esa escena? Para mí ¿Qué acumuló? Claro. Todo lo que se fue sumando. Después, Sí. o sea, cuanto mejor escrito esté ese devenir de la película, de la escena, del personaje, creo que uno ya como actor necesita solamente darle forma a eso que está escrito. Y también a veces me parece que lo que está bueno es que esté el espacio para que pase lo
que pase, porque no sabés qué va a pasar en un punto, ¿no? Que exista esa posibilidad de no saber muy bien qué va a pasar, hablado, no omitido, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa, sino, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Claro. Y a ver a dónde se llega. Y también creo que sí, más que nada creo que está, ¿cómo se dice? Sobredimensionado a veces. Yo me acuerdo por lo menos cuando yo empecé a llorar. ¡Oh! Gracias, fallido. Cuando yo empecé a estudiar, que era mis compañeros que lloraban eran como, bueno, estos van a laburar un montón. Y yo a mí no me salía. Y era como una gran preocupación, me acuerdo, en mis primeros años de estar estudiando, ¿no? Como, bueno, sos buen actor si llorás, Claro. ¿no? Si tenés acceso a ese lugar. Lo cual, por otro lado, también es verdad. Está bueno poder tener ese acceso a lo emocional, porque, bueno, es como una herramienta, pero está un poco sobredimensionada. Sí, yo porque creo que además lo interesante a mí siempre me parece es cómo un personaje tramita las emociones que lo están Claro. abordando. Entonces, es tratar de pensar más en eso, digo yo, que en acá hay que llorar, acá no hay que llorar. Claro. Digo, uno puede estar muy triste y no sé qué, y bueno, digo, por eso pienso que siempre, creo yo, va a ser mejor apostar a lo que sea que tenga verdad y que no esté empujado a Claro. empujar un llanto, que eso es una cosa que uno no quiere. Después el montajista va a seguir corriendo, va a decir, esto no se puede, no puedes usar. Te arruinás la película, la reputación del actor. Sí. No, todo. Sí me parece que hay cosas que están escritas de manera más cruel para los actores, que es tipo, Más expuesta. abre la ventana y llora. Claro. O sea, no viene de ningún lado, no lo puede elaborar, no es una escena en donde empezás a construir Claro. algo que vos decís, bueno, acá construyo y acá este personaje se quiebra porque le hacen una pregunta que está al borde y le hacen la pregunta que lo desarma. Eso es más fácil de armar, ¿no? Es más fácil de armar, de ensayar, de empezar a buscar un camino que tire un resorte emocional. Ahora, muchas veces, hay veces que es eso, es tipo, y acá abre la ventana, mira al horizonte y se quiebra. No, Bueno, claro. sé, eso es muy difícil. Me vino a la cabeza una escena de Love Actually, la película la de Navidad, que Emma Thompson se entera que el marido la engaña porque le da un regalo. Ella piensa que le va a dar un regalo y cuando lo abre se da cuenta de que no es el collar que ella le vio comprar o algo así, por ahí no me lo acuerdo bien. Pero nada, en ese momento está con los hijos, están abriendo los regalos y ella se da cuenta de que el marido está con otra mujer. Y ella hace algo, como se va al cuarto, ¿no? Como dice, ya vengo, se va al cuarto, empieza a llorar, ¿no? Empieza como está como pasadísima de esa angustia que además... Pero lo más interesante, si pueden buscar en la escena, es como ella trata de retener y de contener eso. Y en un momento se sienta en la cama y estira un poco la frazada que está medio arrugada. Y en realidad lo que está todo el tiempo, vos lo que la ves hacer es como... Bueno, ¿no? Porque tengo que salir, porque los nenes tienen un acto, los tiene disfrazados. Y yo pienso, bueno, esa escena a mí me conmueve enormemente. En realidad no estoy viendo cómo se emociona, estoy viendo cómo trata de no llorar. Y bueno, nada, me parece que ahí es como algo también de lo que está escrito, que ayuda, de lo que está escrito, de cómo está propuesto, de cómo está filmado, ¿no? Ayuda mucho a que digas, qué mal la está pasando este personaje. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿alguien está coordinando esto? ¿Quieren alguien que coordine esto? Bueno, no veo desde acá todos. Hay 4 manos levantadas. Hay alguien que ya tiene el micrófono. Sí, ¿cómo te llamas? Sofía. Sofía. Bueno, tengo 2 preguntas. Una, yendo a esto que estaban hablando recién, como hilando un poco más fino. O sea, entiendo que en lo que es los guiones y todo eso, y en relación con los actores, entiendo lo que dicen de ciertas cosas que se especifican, como de, bueno, abrir la ventana y pedirle como al personaje que llore cuando no viene de ningún lugar puntual, pero inclusive aquellas, no sé, las conocidas didascalias, aquellas cosas que están especificadas en cuanto a la emoción del personaje, por ejemplo, lo dice de tal forma, de un modo triste, que, o sea, creo que cuando uno actúa a veces no tiene como
inclusive no sé si sabe cómo va a reaccionar el personaje ante eso, o sea, cómo va a predisponerse ante esa situación, porque muchas veces, o sea, como seres humanos, ni nosotros lo sabemos. Entonces, como en esos casos, ¿hasta qué punto ustedes en ciertas escenas o en ciertos guiones o situaciones, si es algo que hablan con el director o no, sean como este permiso desde su trabajo actoral para traspasar ciertas cosas indicadas por el guión, por el director, si lo laburan con él o no? Y nada, volviendo a esto de que hay escenas que quizás dependen de cómo son transitadas en ese momento, del actor que tengan al lado, de todo el equipo y eso, pero bueno, o sea, hasta qué punto y qué cosas traspasan o no y eso. Yo no le doy ni bola a las didascalias esas, no, porque me parece que son y yo también escribo, y yo también muchas veces escribo escenas y las escribo, pero porque me ayudan a que tenga un flow la cosa, pero no porque después me imagine que el personaje va a decirlo así o asá, porque eso me parece que es algo a descubrir dentro de millones de años al momento de la escritura. Porque de verdad me parece que hay algo que es el encuentro de dos subjetividades o tres o cuatro las que estén ahí, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo ocurre? Y además muchas veces lo que yo espero hacer yo y que hagan los otros actores y que me pidan los directores o las directoras es que no estemos actuando la letra, sino que podamos elaborar un subtexto o algo que no está dicho. Entonces, bueno, la escena, el diálogo va por un lugar, pero lo que están procesando los personajes es otra cosa. Y eso es un poco más misterioso. Entonces, yo esas didascalias, sí las de acción, qué sé yo, porque bueno, pero también es como una especie de flow para leer, porque después en las locaciones, los props, lo que sea, es distinto. Entonces es como más para darle literatura al guión, que está bueno, porque el guión es como la carta de ir buscando que alguien diga sí, 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 etcétera. Entonces me parece bien, pero no, yo no le doy mucha bola. Sí, es lo mismo. Y la segunda pregunta, que voy a tener que tener paciencia porque la estoy como medio armando, pero, o sea, hay algo que creo que tiene como el arte en general, cualquier rama, que por más de ser que algo que elegimos y que nos gusta y que por eso lo hacemos, en algún punto inevitablemente se vuelve también como una profesión y un oficio. Y no sé, puede pasar que algunas veces sin quererlo se vuelve una cosa como automática ciertas veces. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lidian ustedes con esta cosa? Con a veces algunos proyectos en los que se involucran porque es trabajo y porque es algo que les da para vivir, para comer, todo eso. Si a veces se sienten como que se prejuzgan, o sea, ustedes mismos por eso. Y nada, y si les pasa esto de a veces caer como en una cosa automática como actores, o sea, haciendo ese trabajo, involucrándose en diferentes cosas, y bueno, si es así, ¿cómo lidian con esto? Yo siento que a veces uno puede estar más o menos enamorado del proyecto que está haciendo. Eso es algo que sucede, o por lo menos a mí me sucede. Hay veces que estoy más enamorada del proyecto en su totalidad y hay veces que no tanto. Y quizás eso tiene que ver con lo que estás diciendo de que también es un oficio. Pero siempre, primero que siempre tengo que estar lo suficientemente enamorada de algo de ese proyecto para hacerlo, si no me cuesta, no sé si lo puedo hacer. Y por otro lado, después en el día a día de lo que significa ir y filmar, a mí lo que me pasa es que siempre me interesa lo que me interesa lo que tengo que hacer yo, me interesa el set, me interesa el lenguaje, hasta para decir, che, qué mal encarado que está esto, o yo lo haría de otra manera. Pero a mí es una actividad que me interesa. Entonces, difícilmente entré en una zona de rutina o de... Ahora, que me repita expresivamente como actriz, eso puede ser, pero porque puede ser mi limitación. Pero en el sentido de cómo yo me
aboco a la actividad en sí, siento que cada día a mí me interesa ir a trabajar y ver qué pasa, y ver qué me pasa a mí, y ver qué pasa con las áreas, y ver qué pasa con esta escena, y no siento que entre fácilmente en una zona de desinterés por ahí, de lo que escucho de tu pregunta. No sé si estoy contestando por ahí. Sí, me pasa muy Juan, parecido. Perdón. Sí. Sí. Sole ya se tiene que ir. Perdón. Y bueno, nos vamos a quedar un rato más con Juan. Sí, así perdón. que les damos un fuerte aplauso a Sole. Gracias. Perdón. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Les quiero agradecer la convocatoria. La verdad es que, nada, un poco lo que decías, Gala, al principio, también el poder participar de una actividad en una escuela de cine tan valiosa, tan histórica, tan importante y que apuesta a todo lo que yo creo que hay que apostar en el mundo y en la vida, es un honor. Muchas gracias. Gracias, disculpen, pero bueno, me tengo que ir. Una persona muy ocupada. Perdón. No, está todo bien. Bueno, gracias. Chao, Suerte Sole. con todo lo que emprendan. Emprendan. Pero no a nivel emprendedor. El otro. Chau. Chao. No, la pregunta, mi respuesta es muy parecida a lo de Sole. Todos los días, aunque parezca una boludez lo que hay que hacer, siempre para mí es como un poco un desafío hacerlo bien. O sea, inclusive las reacciones más chiquititas en una actuación, como tratar de volver a hacer el camino de decir, che, bueno, o sea, no ir por el lugar, o sea, como que hay lo más fácil es hacer el lugar común que uno ya vio esas escenas, ¿no? 1000 veces. Entonces una escena que hace frío, estás medio así, bueno, por ahí se puede hacer de otra manera o pasa otra cosa. Entonces siempre me parece interesante volver a transitarlo. ¿Quién más tiene una pregunta? Acá hay una mano, allá hay como 4 manos. Ahí. Bueno, bien. Muchas gracias, Juan, por estar acá. Un poco en esto de siempre estar buscando la verdad, mi pregunta sería como, en personajes que están muy lejos de quién sos vos, ¿cómo es tu manera de abordar ese personaje tan distinto y cómo se contrapone esto con uno que esté muy cerca, que sea cercano? En principio igual más, o sea, yo diría más que la verdad, el verosímil de ese personaje, ¿no? O sea, que entre dentro del sistema lógico de ese personaje, porque hay personajes que no, o códigos de películas o géneros de películas que uno no es que dice, esto tiene que ser verdad como la verdad de afuera. Pero pensando en eso, bueno, la parte de la investigación previa a mí me sirve mucho para acercarme a personajes que son muy distintos a mí. Primero para conocer universos distintos, para conocer historias y humanidades distintas que yo no transité. Y después sí hay algunas cosas que tienen que ver más con lo técnico, que es decir, bueno, yo tengo ciertos colores expresivos, tengo ciertas maneras de mover las manos, esto, lo otro, no sé cómo observar, o sea, no pasar, decir, bueno, para acercarme al material y para que tenga verdad o verosímil, bueno, lo hago como me sale a mí para que fluya más, como tratar de atravesar la incomodidad de decir, bueno, pero este personaje tiene una expresión distinta a mis colores y es en general un lugar muy incómodo para transitar porque es como que, bueno, ¿Cómo hago para expresar todo el arco emocional de un personaje, qué sé yo, si no tengo mis herramientas que son, no sé, qué sé yo, lo que yo haría, ¿no? Sobre todo, muchas veces yo pienso que los actores y las actrices tenemos un acceso a la emoción y un acceso a la expresión que la gran mayoría del resto de las personas no lo tiene tanto. Entonces, me parece que siempre a mí me gusta como tratar de observar eso y poder
calibrar un poco eso, que muchas veces lo hago tipo, nada, voy a la ferretería y veo a las personas comprando y como digo eso porque justo hoy estuve en una casa de sanitarios comprando una cosa y veía a las personas que entraban y cómo pedían y cómo esperaban y como un montón de cosas que digo, qué lindo, ya a mí me gusta mucho cuando veo el trabajo de un actor que pudo observar todo eso, que pudo observar esos detalles que hacen que un trabajo no sea igual al otro y al otro y al otro y al otro. Eso, para mí es un trabajo de mucha observación. Y los que son muy parecidos a mí, te diría que a veces son más difíciles, porque es como que, no sé, son más difíciles a veces, porque es como que los siento demasiado cercanos. Pero bueno, sí. Lucrecia Martel dijo en una charla que dio que para hacer cine no hay que ver cine, sino que hay que ver a la gente. Me hace acordar mucho a lo que estás diciendo, bueno. como observar a la vida real. Yo miro mucho eso y miro muchos documentales también y miro mucho material. Me acordaba por esto que decíamos que estábamos hablando de llorar y eso. Me acuerdo cuando murió Maradona que empezó a haber muchas... me acuerdo una de Valdano, un no sé, jugador o director técnico, no sé qué, que en el medio de la entrevista empieza a decir no sé qué y en el medio de eso lo aborda una emoción. Se queda callado, pide disculpas, qué sé yo, y sigue un poquito después como que... Siempre siento que la realidad, en ese sentido, si uno la puede observar bien, es mucho más interesante que lo que uno se imagina de cómo reaccionaría este personaje, ¿no? Como, por eso documentales y la vida misma, ¿no? Obviamente. Sí, a mí me parece que está bueno. Que las referencias sean esas. Yo trato de que siempre mis referencias sean más eso, que puede ser un primo, un taxista, un tipo que me encontré en un estacionamiento, qué sé yo, que el trabajo de tal actor en tal peli. Bueno, yo quería hacer una pregunta que es más como aprovechando la oportunidad de tener a alguien así enfrente, más como actriz, que generalmente uno cuando recién está empezando puede ganar un poco más de experiencia en teatro, porque entre las clases y en lo que se puede llegar a hacer, es más difícil como empezar a ganar esa experiencia en lo audiovisual. Y es como que pasa mucho esto del miedo a pasar a la cámara, que es totalmente distinta, que tampoco quiero llegar a ser un ente por miedo a no hacer ningún movimiento. Entonces, algún tipo de consejo de cómo fue esa transformación de, bueno, me paso a la cámara y cómo hago que esto no me afecte y que, bueno, pueda igualmente hacer esa actuación y, bueno, no ser ni un ente, pero poder traspasar a la cámara, que es complejo. Sí. No, es complejo, entiendo lo que decís, porque también la subactuación es algo pobre, ¿no? Digamos, que nos pasa a todos, ¿no? Porque a veces por miedo a no estar de más, estás de menos y en realidad también pienso, digo, en la observación de la gente y muchas veces la gente es muy expresiva. O sea, si bien tiene pocas herramientas para expresar para entender y elaborar y expresar lo que de verdad le pasa y bla, 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 muchas veces hay personajes, sobre todo, que son muy expresivos. O sea, transitan y las formas que toman las cosas, cómo lo dicen y qué sé yo, tienen una característica muy singular. Para mí la observación es una herramienta muy buena para salir de eso. Y después la otra es, yo practico mucho en mi casa con la compu, con el cel, o sea, me filmo y lo hago también para parte de lo malo de lo audiovisual en relación a lo teatral es que en el teatro contamos con la herramienta del ensayo. Y el ensayo son semanas en donde nos equivocamos, donde bardeamos, donde mamarracheamos mucho la situación, borroneamos todo. Entonces, bueno, uno ya pasó por todas las cosas que salen mal, bien, exageró, buscó, exploró por acá, por allá. Y no es esta cosa de, bueno, hay que hacerlo y además tengo que estar apoyado. O sea, como que uno empieza a endurecerse de una manera y entonces ya llegas así y dicen acción y directamente es una catástrofe. Entonces, ¿cómo hacer para no subactuar? Yo siempre pienso que es mejor estar un poquito de más. O sea, siempre pienso en esos actores tipo... ¿Cómo se llama este actor alemán o austríaco que trabaja mucho con Tarantino a veces, o trabajaba, no sé. Christopher Waltz. Ese.
digo ese actor, que es como, ya a esta altura es un lugar común hablar de él, pero digo algo, a mí muchas veces me interesa observarlo a él porque es un actor muy expresivo, no le importa mucho la verdad en términos de la verdad, de que a ver qué proceso, es como que, y a la vez es un actor que te comunica mucha verdad, y todo lo que hace lo entendés, lo creés, entendés las reacciones que tiene, no sentís que está empujando los sentidos, y por ahí tiene reacciones muy sorprendentes. A una boludeza, que se sirve un vaso de agua, pide un café, o sea, lo que sea. Entonces, me parece que son trabajos desde la actuación que a mí me interesa observar, porque son muy expresivos y a la vez con mucho verosímil, ¿no? Digo, Claro, con Coppola, ¿no? Te habrá pasado un poco. bueno, esto Coppola porque de es un que tenía personaje que... expresar mucho. Sí, pero bueno, es un personaje que yo estaba muy amparado en que el personaje real es un poco así. Pero si yo lo hubiera tenido que inventar de cero a Coppola, no sé si hubiera tenido el coraje de hacerlo así, ¿entendés? Y me parece que es interesante pensarlo porque como que uno si no empieza a ir a menos, a el espectador completa, que es verdad, yo lo creo, pero el espectador completa, pero puede seguir completando y que uno tenga como una expresión que pega fuerte, o sea, no es necesario, depende del personaje, ¿no? Y sobre todo, no actuar la letra. Me parece que eso también a uno cuando no actúa la letra, no actúa el sentido de lo que dice, tampoco para hacer lo opuesto, pero no actúa el sentido de lo que dice, se amplía mucho la expresión, sin que uno tenga que empujar para ningún lado. Gracias. Más preguntas. Ahí atrás había varias. Ahí atrás. Hola Juan, gracias por estar acá. Gracias. Quería preguntarte qué soñás con filmar, qué proyecto, qué personaje, o con qué director, o actuar con qué actor, en qué locación. Como actor o también en tu fase de director y guionista, soñando un poco acá que estamos para pensar esas cosas. No, sueño, son muy diversas las cosas. Desde hacer una próxima película también como director y escritor y actor, o sea, volver a hacer. Yo hice una película en donde actuaba, dirigía y la había escrito. Eso fue una experiencia que a mí me gustó mucho y quisiera volver a repetirla. Me interesa mucho trabajar en óperas primas, me interesa mucho como explorar cuáles son las miradas. No, parece como que lo digo acá porque estoy en... No, pero de verdad me interesa mucho... Yo miro mucho también videoclips, me interesan las publicidades, me gusta actuar en publicidad, o sea, me interesa mucho el problema de... el problema de la expresión hasta lo más mínimo. Todo me parece que si uno quiere realmente tocar la tecla es complicado. Y me interesan mucho las óperas primas porque qué sé yo, porque me parece que muchas veces hay una mirada, hay una frescura. Frescura no por los argumentos, por la trama, sino por la mirada. Que me resulta interesante. Entonces por eso te digo, es como que es eso y también obviamente me encantaría trabajar con directores y directoras súper consagrados que admiro, etcétera, pero es eso. Y después personajes, la verdad que todos cuando algo está más o menos bien escrito, me interesa. Después tengo un guión ahí para mostrarte. Me encanta. Bueno, cuando terminemos hablamos. ¿Qué otra pregunta que tengan? Ahí hay una mano levantada. ¿Alguien le pasa un micrófono? ¿Cuál es la película que a vos te hubiera gustado actuar? ¿Cuál es la película que a mí me hubiera gustado actuar que no hice, no? Uy, qué buena pregunta. No sé, tendría que pensar de todos los tiempos. No, hay películas, algunas de esas películas así como de superacción me hubiera gustado hacer. Como películas que supongo que es muy probable que no haga. Que no haga porque no es lo que más circula alrededor mío. Algunas de esas películas así,
Me hubiera gustado. Tipo Rápidos y Furiosos. No sé si tanto eso como más tipo 007, ¿entendés? Bueno, está bueno. Algo más así, sí, eso. Un James Bond. Una especie de James Bond vernáculo. ¿Algo más? No. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ahí hay 2 preguntas más por ahora. Javi, Bueno, de este lado. yo quería hacer una pregunta. Me pasó, bueno, voy a la autoexperiencia. Esta semana que me dijeron que no había ingresado en una carrera de actuación, etc. Y estoy recién arrancando y me parece como importante qué herramientas vos sentís que están para no tirar todo por la borda, básicamente. Y al mismo tiempo, digo, no vivirlo con tanto dramatismo, porque para eso ya está en la actuación. Y bueno, nada, eso, quería hablarlo así como... Está buenísimo. ¿Pensás vos? Sí, no, me parece como un tema no menor. Yo siempre, por lo menos en mi experiencia, la autogestión fue algo que a mí me salvó un poco de... Me salvó y me hizo también como seguir queriendo ser actor y seguir haciendo teatro y poder hacer una película, un cortometraje, una película. O sea, hay algo de poder generarse el material uno mismo que a mí me ayuda, sobre todo, por lo menos en el caso de los actores y supongo que también de los cineastas y las cineastas, a no estar satelitando alrededor del deseo de otro, de si quiere que trabajes o no quiere que trabajes. Que cuando uno queda atrapado ahí es un poco complicado. Entonces, si uno puede generar un poco de material, aunque no sepa muy bien para dónde va a ir, no sé, yo escribo bastante, escribo cosas que en general en primera persona, como pensamientos, pero no míos, digamos, como de personajes o míos, o sea, como en una zona en donde no sé para dónde va a ir o por ahí no va para ningún lado, lo más probable, pero me parece que es una manera de poder abrir una ventana expresiva y salir un poco de la neurosis y encauzarla en algo, por lo menos en la compu, escribir, en el teléfono escribir, porque es difícil no tomárselo a pecho, o sea, porque es difícil no dramatizarlo, porque es un drama para uno, porque en la subjetividad de uno no entrar a una carrera, no sé, de actuación o de lo que querías, es difícil decir, nada, me lo voy a tomar liviano. No, si te importa un montón, o sea, te importa muchísimo, ¿por qué te lo vas a tomar liviano? Pero por ahí ese drama tiene algún lugar, algún cauce expresivo que, bueno, se puede empezar a habilitarte algo. Digo yo, a mí me ha pasado y me pasa. Y pensar que también, bueno, qué sé yo, las cosas son un proceso, ¿no? Son un proceso en donde uno tiene muchas instancias en ese proceso, en ese recorrido, ¿no? No es que, bueno, nada es muy definitivo. Pero sí creo que la autogestión es una herramienta muy valiosa. Yo te quería consultar cómo fue la experiencia de actuar y dirigir a la vez. Hace poco vi una peli tuya que no sabía de su existencia y me encantó un montón y nada, quería saber un poco eso. ¿Cómo es estar en esos dos lugares a la vez? Ah, bueno, gracias. Para mí sorprendentemente fue mucho más fluido de lo que me hubiera imaginado. Creo que de hecho me hubiera sido más difícil solo dirigir que actuar y dirigir, porque había algo como que mi herramienta de trabajo y mi oficio y lo que yo sé hacer y donde me siento seguro y qué sé yo es en la actuación. Entonces lo entendía desde ahí. También obviamente la película debe tener un montón de limitaciones que son las de, bueno, el que dirige y el que tiene que mirar desde afuera con cierta perspectiva está metido adentro. Es parte de cómo es la naturaleza de esa película. Pero fue bastante más fluido de lo que hubiera pensado. Y muchas veces cuando hablé con actores, no sé, el otro día estuve de viaje con Dolores Fonsi, que dirigió su película y ella también actúa, y me decía algo parecido, como hay algo en donde estás ahí adentro, entendés muy bien a los otros actores, qué bien y qué sé yo, y también
sabes muy bien qué querés ver de esa escena, qué querés sentir como espectador cuando la veas. Entonces hay algo de ese camino que está allanado. Y la comunicación con los otros actores, ¿no? Que estás adentro, entonces ya hay una cosa que no... Muchas veces a los actores y a los directores y a las directoras les tienen como un poco más de miedo a los actores, ¿no? Como a cómo abordan, cómo les comunican, y en este caso fluía. Sí. ¿Te ves dirigiendo sin actuar próximamente? ¿O no próximamente? ¿En algún momento? Sí, supongo que sí. Sí, porque... Sí. Sí, lo que me pasa ahora es que las cosas que escribo, un poco las escribo, me cuesta mucho, pero porque es una limitación, porque yo no soy escritor ni nada, me cuesta mucho escribir desde un personaje que no sea yo mismo. Yo mismo, una persona parecida a mí, digamos. O sea, me cuesta mucho escribir desde una chica de 18 años, o me cuesta mucho escribir, ¿no? Entonces, de hecho, ahora estoy como tratando de escribir algo que es una familia, que son 4 integrantes de una familia, y me está costando mucho encontrar el punto de vista de los otros personajes, pero es más por eso. Pero sí me veo dirigiendo sin actuar, sí. Lo esperamos entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Hola. Vuelvo con la decisión esta de dirigir y escribir una película. ¿Por qué llegas a esa decisión de decir, bueno, actúo en mi propia película? ¿Cuál es el proceso de decir, capaz no necesito un actor, esto lo puedo hacer yo? En principio el deseo de querer hacer eso que estoy escribiendo, de querer actuarlo. Por lo menos en Vaquero, que es la película que yo dirigí, tenía que ver con eso. O sea, el origen de esa película fue más como, tenía ganas de hacer una película como protagonista, como actor, de ciertas características, y no me llamaban para eso. Por eso, digo, retomo con lo que hablábamos hace un ratito de la autogestión, como bueno, en principio yo tenía todo un monólogo primero había hecho un cortometraje, después fue el largometraje, que los dos eran medio parecidos. Pero tenía un monólogo muy largo, que eran como, no sé, 15 páginas, 20 páginas de un monólogo de una especie de frecuencia abierta en la cabeza, que era... Y después traté de a eso darle forma de guión, como que tuviera una narrativa, una trama que un espectador pudiera seguir, que no fuera un embole o que fuera una cosa, claro, muy experimental, sino que tuviera como un relato. Pero era la idea de que yo tenía muchas ganas de actuar eso. Sí, en principio eso, y en principio esta cosa de que no me simplificaba también un montón de cosas y de procesos, no tener que estar buscando un actor que acepte hacer esto, sino que yo venía un poco con el paquete, digamos. Entonces, eso facilitaba, sí. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Quedó algo picando? ¿No? ¿Seguros? Miren que se va el tren, ¿eh? Ahí va. No, te iba a preguntar, hola, Lucre, Hola. estudio guión y... ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. No, me quedé pensando un poco en lo que decías de cómo el guión construido de cierta manera, que no es lo mismo poner va y llora que, bueno, que haya una acumulación, una construcción, lo que decían. Entonces pienso, a la hora del diálogo, por ejemplo, hay veces que yo veo, sobre todo en Argentina es mucho más notorio, creo yo, cuando un diálogo no está tan bien hecho porque lo tenés muy acostumbrado. Porque por ahí un yanqui habla en inglés, no tenés tan naturalizada la jerga, entonces por ahí pasa un poco de largo. Pero en Argentina, siento que, no todo obviamente, pero digo, algunas cosas no tienen un diálogo tan natural. Entonces mi pregunta es, ¿vos crees que... Dos preguntas en realidad. Si vos, en el caso de que no te parezca tan natural el diálogo, ¿qué haces para... ¿Cómo podés lidiar con eso sin cambiarlo, digamos? ¿Podés hacer que parezca natural algo que ya desde el guión a vos no te parece natural? Y si sí te parecen naturales los diálogos, ¿por qué? En principio me preguntaría qué es natural, o sea, a qué estás llamando natural, porque hay materiales que los personajes hablan no de una manera cotidiana. Me parece que natural, por ahí querés decir... Verosímil, quizás. Verosímil, ok.
Yo siento que no es verosímil cuando no está dentro del sistema de esos personajes, que ese personaje no hablaría así o que son diálogos repetidos de otras películas o formas de hablar que no representan a las personas, sino que representan otras películas. Digo, por ejemplo, no sé, alguien le dice a otro, ¿qué parte del no entendiste? No sé, yo no conozco mucha gente que diga eso, que lo diga en una situación, o que diga, que alguien le cuenta algo y dice, ¿me vas a contar algo que no sepa? No sé, son un montón de... No, lo digo porque justo vengo de leer un material que tiene un montón de cosas, de formas, que digo, salvo que el personaje sea un cinéfilo o alguien que mira todo el tiempo series y que habla de esa manera, digo, es más una limitación del guionista o de la guionista que está echando mano de cosas que ya vio en vez de escribir lo que esos personajes están diciendo. Entonces, cuando el material que yo percibo que no es orgánico y que no tiene verosímil en ese sentido, bueno, lo hablo con el director o con la directora y digo, che, a mí me parece que esto es suena un poco raro, suena un poco difícil decir esto. Y ahí me contraargumentará y me dirá, no, pero está bueno, yo quiero que digas esto porque tal cosa y tal otra. Y entonces por ahí yo lo entiendo. Digo, yo trato de ir lo más abierto posible al set y al encuentro con las directoras y los directores, porque muchas veces mi idea, bueno, tengo una idea, pero en realidad me dicen algo que me sorprende y es un placer encontrarse con eso. Entonces, yo en principio trato de no cambiarlo, de no, digo, no, bueno, no, esto lo voy a acercar a mí porque esto nadie habla así. Pero sí cuando hay cosas que digo, che, pero esto no representa a este personaje, no representa a este actor. Y después, muchas veces cuando los diálogos, yo siento que cuando yo digo no está muy bien escrito para mí, muchas veces tiene que ver con que o es muy expositivo el diálogo de lo que está pasando, de lo que le está pasando y tiene información y tiene un montón de cosas que digo, che, pero acá hay como un bloque de información que no tiene que ver con lo dramático de la escena. O muchas veces no tiene un subtexto. Y eso me parece como lo más complicado. O sea, si hay un diálogo en donde un personaje dice, me duele mucho lo que estás haciendo, o me dolió mucho tu decisión, bueno, si ese diálogo no está hecho de tal manera que cuando lo lees puedas ver un poco un subtexto y en realidad el personaje, ese texto en realidad debería estar en el subtexto y el personaje tendría que estar diciendo cualquier otra cosa, bueno, ahí yo sí creo que hay algo como para observar y decir, bueno, ojo, porque por ahí el subtexto está en el lugar del texto y ahí sí se puede... No sé, ¿se entiende de lo que estoy diciendo? Salvo que es un personaje que dice, me duele mucho tu decisión, pero bueno, con un subtexto, está manipulando al otro, está queriendo que el otro se sienta mal de alguna manera, o sea, no sé, ya, qué sé yo, ya se verá cuál es el subtexto. Pero para mí, más que está bien escrito o no está bien escrito porque lo tenemos más de oído, que también puede ser, muchas veces es por eso, es porque el diálogo está representando los sentimientos de de lo que supuestamente le está pasando a los personajes ahí en vez de estar hablando de cualquier cosa y que tramiten los sentimientos de otra manera. Genial, gracias. ¿Alguna pregunta más? Acá hay una pregunta más y me parece que tenemos tiempo para la última. Esta sería la última. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esos momentos en donde contaban con Soledad de como un director que impone mucho sus tiempos, de bueno, quiero que esto sea ahora y capaz que es una escena que demanda más, ¿cómo hace uno un poco para poder como aislarse de ese tiempo y construir el propio para el proceso de la actuación? Sí. No, es que está buena la pregunta. A veces es difícil, a veces las limitaciones son reales, ¿no? A veces se acaba, no sé, estás haciendo un exterior día y bueno, y cuando se acaba la luz se acaba, no hay forma, no es... No, no, yo pienso que el tiempo uno también se lo genera de manera, digamos, con la concentración y estar enfocado, ¿no? Entonces, bueno, no estar disperso, yo trato de no estar disperso en el set, de estar enfocado y tratar de ubicar la energía donde tiene que ir. Y el resto tratar de reservarlo un poquito.
A mí sí me pasa que a veces cuando veo cómo está distribuido el tiempo en los planos, y bueno, qué sé yo, a veces cuando puedo opinar un poco, opino cuando digo, che, estamos 4 horas para hacer un plano general desde allá, que no se ve nada de lo que estamos haciendo ahí, que seguramente después lo vas a usar un segundo para empezar, porque el montaje no sé qué, y después el resto de la escena va a pasar en los cortos o en el plano conjunto o algo así, digamos, lo expresivo de la escena va a pasar ahí. Digo, ¿por qué estamos 4 horas para hacer ese plano general? Que entiendo, es más complejo, con más lugar, más extras, más cosas, más luces, más no sé qué, y estamos después 25 minutos para hacer los planos que después muchas veces terminan siendo los que se ponen. Digo, esto es una generalidad total y hay un montón de películas y escenas extraordinarias que se cuentan desde un plano súper general y eso es lo que está expresado. Si esa es la intención de la directora o del director, me parece genial. Yo trabajé con Lucrecia y Lucrecia muchas escenas las encuadraba de una manera rarísima y los contaba desde plano, y por ahí estábamos 4 horas preparando un plano que era un plano general y pasaba un cosito por ahí, otro por acá, qué sé yo, no sé qué. O sea, hay algo en donde ella estaba buscando eso. A mí lo que me preocupa como actor es cuando no está buscado eso, sino que es que, bueno, como es complicado el plano general, vamos a tardar un montón de tiempo en hacer algo que después prácticamente no se va a usar, y en los momentos en donde a todos nos va a rendir más, a la película, a la serie, a los actores, al director, a todos, se hace a las apuradas porque se distribuyó mal el tiempo. Después, a veces se puede, a veces no se puede. Bueno, ¿les parece? ¿Estamos bien? Damos por finalizada la charla. Un aplauso. Gracias por venir, Juan. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar acá con todos ustedes. También, retomo un poco lo que decía Soledad del momento tan complejo y difícil que estamos pasando, sobre todo, bueno, todos, pero las y los que estamos involucrados en el espacio audiovisual, muy difícil, así que nada, estar en contacto con todos ustedes para mí es un placer enorme y me da mucha esperanza además. Bueno, una cosita, este festival dura, o sea, desde hoy hasta el viernes que viene, todos los días, acá y en Egomont, así que... hasta este viernes no, hasta el otro. Hasta el viernes. Bueno, una semana de cortos, charlas, películas, así que están todos invitados a seguir viniendo y participando del festival organizado por los estudiantes. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, buenísimo. Buena. Sí, Buena. sí, está buenísimo, casi, Buenas. Buenísimas.